Bueno, buenas tardes chicos. Hoy vamos a ver lo que es el tema de sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? Está formada, es una asociación de capitales para formar una empresa o realizar un trabajo cualquiera. No interesa la identidad de los socios, sino el capital que aporten. Su capital se divide en partes iguales, llamadas acciones, representadas tradicionalmente mediante láminas que quedan en poder de los socios o accionistas. Una sociedad anónima es eso, está formado por acciones, que esas acciones equivalen a valores económicos. ¿Cómo se constituye esta sociedad? Se constituye por instrumento público. ¿Qué es el instrumento público? Se hace por medio de un escribano público. Y este instrumento constitutivo, que es cómo se forma, se hace por acta de constitución o por estatuto. ¿Qué es la Asamblea Constitutiva? La Asamblea Constitutiva debe celebrarse con la presencia de un representante del banco interviniente y será presidida por un funcionario de la autoridad de Contralor, lo cual quedará integrada por la mitad más una de las acciones suscriptas. Esto tiene que ver, ¿qué quiere decir? La sociedad anónima, como dice la palabra, es anónima, o sea, no se conocen todos los accionistas, se conoce al representante que es el que va a tener la mitad más uno. ¿Qué quiere decir? Que va a tener más del 50% de las acciones, que acredite que tenga más del 50% de las acciones. Puede tener 51, 52, 53, etcétera, 60, y ese es el representante de toda la sociedad. El estatuto, ¿qué es el estatuto? Es un conjunto de normas y disposiciones sobre el funcionamiento y administración de la sociedad y los derechos y obligaciones de los accionistas. En ese estatuto se van a marcar las pautas, todos los derechos y las obligaciones que debe cumplir cada accionista. ¿Cómo está formado o cómo se determina el capital de una sociedad anónima? El capital se divide en determinada cantidad de acciones. Es lo que yo dije, que en una sociedad anónima se representa por acciones, ¿sí? ¿Y qué son esas acciones? Son títulos de igual valor que acrediten el aporte del capital de las sociedades anónimas, o sea, el aporte de cada socio. Yo pongo cierta cantidad de acciones, un 10%, otro pone un 5%, otro pone un 30%, un 50% y así sucesivamente hasta que forme el 100% de la sociedad anónima. Por ejemplo, el capital de una sociedad anónima es de 800.000 pesos y puede hallarse dividido en 800.000 acciones de $1 cada uno o 80.000 de 10 pesos cada uno. O sea, acá yo puedo multiplicar, ¿sí? O puedo dividir por el valor de la acción o puedo multiplicar la cantidad de las acciones por 10, que es el valor de cada acción. Acá se los explica también, podrán ser 800 títulos de 100 acciones cada uno por un importe de 1.000 pesos. Cada uno en la práctica también se lo denomina acciones. Estos títulos poseen cupones que se encuentran adheridos al mismo. Se puede separar y presentar con el fin de cobrar los dividendos. Con esas acciones uno ya cobra el dinero, sin necesidad de exhibir el título. El estatuto puede prever la emisión de distintas clases de acciones que tendrán diferentes derechos o privilegios que además podrán ser al portador o normativas.
¿Cómo se suscriben estas acciones? La suscripción se hace por medio de un comprobante llamado boleta de suscripción, que al ser firmado por el accionista lo obliga a integrar las acciones. O sea, es el acto por el cual una persona se compromete a integrar las acciones. Para que ustedes entiendan este marco teórico, acá se da un ejemplo. Dice que el 4 del 5 se constituye una sociedad anónima con un capital de 300.000 pesos, dividido en 30.000 acciones de 10 pesos cada uno. O sea, 30.000 por 10 da los 3 millones de pesos de la sociedad. ¿Cómo lo debo registrar? Tengo la columna del debe, tengo la columna del haber y tengo la columna del debe donde van los valores económicos y la columna del haber donde va el valor económico. ¿Qué voy a anotar en el debe? Acciones suscriptas. ¿Por qué? Porque estoy armando la sociedad. ¿A qué? A capital suscriptos. Capital suscripto es del patrimonio neto y acciones suscriptas es una cuenta del activo. ¿Por cuánto? Por 3 millones. ¿De dónde salieron esos 3 millones? 30.000 por 10 pesos cada una. Acuérdense que las acciones son títulos que tienen un valor, ¿sí? Cada título vale 10 pesos cada una. Si tengo 30.000 acciones, 30.000 por 10 son 3 millones. Pongo la leyenda según contrato social. El 4 del 5 hago la boleta de suscripción. ¿Qué era la suscripción? Es cuando yo me comprometo a integrar el capital y dice que las acciones son suscriptas en su totalidad por los accionistas. ¿Cómo hago? Accionistas a acciones suscriptas. ¿Por qué acciones suscriptas? Porque yo me estoy comprometiendo como accionista, me estoy comprometiendo a integrar el capital de la sociedad anónima. ¿Por cuánto? Por 3 millones. ¿Sí? La leyenda va a ser según boleta de suscripción. El 7 del 5, recibo número XX, los accionistas integran la totalidad de las acciones en efectivo. O sea, que todos los accionistas vamos a poner, lo hacemos a la integración por dinero, o sea, en efectivo. ¿Cómo lo registro? Caja a accionista. ¿Por qué accionista? Porque cada accionista integra en efectivo las acciones. ¿Por cuánto? Por 3 millones. ¿Por qué? Porque la sociedad se había armado por 3 millones. Entonces, cuando yo hablo de una sociedad anónima, estoy hablando de una sociedad que tiene acciones. Esas acciones son títulos. Y esos títulos se deben suscribir, que es donde uno se compromete a integrar el capital. Estos pasos los tengo que hacer siempre. Primero armo la constitución o la constitución o la constitución de la sociedad anónima, o sea, constituyo la sociedad anónima, primero la armo y que son las acciones que se van a poner a capital suscrito, ¿sí? Multiplico las acciones por el valor que tenga cada acción. Después hago el paso de la suscripción, que ¿quiénes son los que van a suscribirse? Los que se comprometieron. ¿Y cómo se llaman las que se comprometen? Accionistas. Y esos accionistas, va a ser accionista a acciones suscriptas. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a suscribir, las acciones, ¿sí? Y por último, ¿cómo lo integramos?
¿sí? Cada uno tiene que integrar algo. En este caso, todas las personas o todos los accionistas integraron en efectivo, o sea, con dinero. En la contabilidad sería caja, ¿sí? Caja a accionistas. Estos tres pasos, la constitución de la sociedad, la suscripción y la integración, siempre se realiza en la sociedad anónima. Y después de ahí realizo cualquier tipo de operación comercial que ustedes ya conocen. Una compra, una venta, un pago, un cobro, una boleta de depósito, etc. Pero cuando empiezo una sociedad, la apertura de una sociedad, tengo que hacer, de una sociedad anónima, tengo que hacer estos tres pasos. No los puedo obviar, ¿sí? Bueno, chicos, espero que hayan entendido y nos veremos. Cualquier duda me lo hacen saber.